españoles tienen muy claro esto de la buena relación entre la nutrición y la buena salud, ¿sí? No de la enfermedad, ojo, la buena salud y la enfermedad son cosas diferentes. Una persona con buena salud, buena fisiología, va a ser una persona que va a tener mayor resistencia a las enfermedades o menor probabilidad de adquirir una enfermedad, ¿sí? Y yo distingo las inquietudes de los auditorios en España, porque en España, déjenme decirles que la mayor parte de las personas que van a una charla son personas que están en una condición física envidiable, o sea, están bien, no están enfermas, muchas son deportistas. Estas personas que están buscando, a diferencia de nosotros los latinoamericanos, están buscando mejorar ese estado de bienestar, potenciar ese estado de bienestar, mejorar su rendimiento deportivo porque hacen deporte. Lo que en Latinoamérica es diferente, porque muchas de las personas en un auditorio aquí en Latinoamérica, en general, en todos los países de Latinoamérica, ya tienen un problema de sobrepeso o tienen alguna enfermedad y eso es lo que los tiene ahí. Entonces, tenemos que pensar que obviamente hay una nutrición dirigida a mejorar la salud de una persona que padece una enfermedad, pero el primer mandamiento de la nutrición o la primera misión de la nutrición es mejorar el bienestar que ya posees, mantenerte saludable a lo largo del tiempo. Y bueno, hay alimentos que de acuerdo a nuestro ciclo de vida, porque eres un niño, eres un adolescente, eres un joven, eres una mamá gestante, lactante, eres una abuela, eres un adulto mayor. Hay nutrientes claves en determinadas etapas de tu desarrollo, de tu crecimiento. Y hoy día nos vamos a referir justamente a dos etapas importantes, que son la niñez, o sea, la edad escolar, y la juventud, que es la etapa universitaria, ¿sí? La niñez y la juventud, y enfocados en el tema del rendimiento intelectual. Porque acá tenemos varios desafíos. En primer lugar, apoyar la nutrición de un chico que va a la escuela a estudiar, ¿sí? Estamos hablando de un chico de 8, 10, 12, 14 años, que está yendo a la escuela a estudiar, pero que además se encuentra en pleno desarrollo, o sea, tiene que crecer. Y luego tenemos a los adolescentes o ya jovencitos, 16, 18, 20 años, un poco más, que ya están en estudios superiores, universitarios, técnicos, pero ya dejaron la escuela. Entonces, ellos tienen unas necesidades diferentes a las de un escolar, ¿sí? Y hay que saber distinguir. ¿Qué nos dice la nutrición al respecto? Nos dice muchas cosas importantes que de repente te pueden sonar hasta repetitivas, pero realmente la nutrición moderna ya ha establecido estos puntos como basics, o sea, elementos clave que los que tú, yo, tus hijos o las personas adultas mayores que están en casa no pueden escapar. La primera recomendación que se hace, por lo tanto, a un niño o a un joven estudiante es el tener varias raciones de alimento al día, al menos 5 raciones de alimento al día. ¿Y esto por qué razón? Porque el nutriente fundamental y realmente el único nutriente que tu cerebro acepta es la glucosa. El cerebro funciona con glucosa. Por lo tanto, cuando no estás bien alimentado, cuando no hay glucosa en tu sistema que alimente al cerebro, el cerebro se queda sin combustible y comienza a fallar. ¿Sí? Ese es el primer nutriente para tu cerebro. ¿Sí? La glucosa, que viene de los carbohidratos. Pero hay también otra línea muy fina y es el tema de no excederme en la cantidad de carbohidratos, sino simplemente como lo hace un deportista también, ¿no? ¿Cuánto es lo que yo necesito consumir y en qué momentos? No se trata de en la mañana cargar todo el carbohidrato del día, sino que eso tiene que ser paulatino, porque cuando tú consumes, vamos a suponer un ejemplo, no un ejemplo totalmente negado, que yo tenga una demanda muy alta, pues porque soy una persona que hace deporte, que estudia y trabaja. Entonces, en la mañana voy a consumir todo el carbohidrato del planeta para tener glucosa a lo largo del día.
y voy a consumir mucho pan, mucha pasta, voy a consumir dulce, mermelada, todo eso en el desayuno para que me alcance para todo el día. Esto realmente es algo negativo, no lo hagas nunca. ¿Por qué? Porque lo que vas a producir es un pico de glucosa, ¿sí? O sea, una cantidad monstruosa de glucosa en tu sangre, en tu sistema, pero esta va a ir cayendo paulatinamente, va a ir cayendo paulatinamente. Y va a llegar un momento en el que el organismo, porque esto se va a ir metabolizando en el tiempo y va a caer. Eso es porque lo que no se utiliza, el organismo lo comienza a depurar, lo comienza a transformar y lo comienza a eliminar. Entonces, yo consumo una cantidad monstruosa de carbohidratos a las 6:30, 7 de la mañana, pero a las 11 de la mañana ya hay una caída, pues, y comienzo a tener problemas, ya sea a media mañana o ya sea a media tarde. Entonces, lo que nos dice la nutrición moderna, para todos, también para las personas que quieren bajar de peso, por supuesto, pero para los estudiantes, es que mantengan esto de los 5 raciones de alimento al día para que el cerebro tenga, digamos, una provisión a lo largo del día, una provisión adecuada a lo largo del día de glucosa y le permita un funcionamiento, si se quiere el término, si cabe el término, continuo, ¿no? A un mismo nivel, pero continuo. Esa es la primera recomendación. Y la segunda recomendación, sobre todo para un estudiante escolar o de estudios superiores, es no solamente no saltear o no evitar el desayuno, sino que el desayuno para esas personas, para estos jóvenes, es la comida más importante del día, ¿sí? Un desayuno, sin exagerar, pero debe ser un desayuno abundante, debe ser un desayuno variado, con todos los elementos que necesita. Frutas, cereales fundamentalmente, porque en estas frutas y estos cereales se encuentran muchos minerales que son importantísimos para la nutrición cerebral. ¿Y estos minerales cuáles son? Toma nota, son el magnesio, el zinc, ¿sí? Y el potasio y el fósforo. Magnesio, zinc, potasio y fósforo. Estos elementos son muy importantes para la nutrición cerebral y para el rendimiento intelectual. De hecho, esa es una de las razones por las cuales estos 4 minerales ya están incorporados en un alimento, en una bebida tan importante como el Vita Energía, que le llamamos chicha, ¿no? Ahí están esos minerales. Entonces, siempre hablo de que el diseño de producto está acorde con las necesidades y es así. Un niño que en la mañana despierta y como parte de su desayuno o incluso antes del desayuno se toma un Vita, pues evidentemente ya incorporó esa micronutrición que va a necesitar a lo largo del día, ¿sí? Micronutrición, micronutrientes, minerales, zinc, potasio, fósforo, magnesio y el hierro. El hierro es un elemento indispensable para el buen rendimiento intelectual. Yo siempre cuento esta anécdota, y si no la has escuchado, te la voy a compartir ahora. Yo estudié aquí en Perú, en un colegio nacional, un colegio fiscal del Estado. Por experiencia sé que en tu país, sea cual sea, generalmente es así, no los colegios públicos y los colegios privados, que son, nosotros los llamamos acá colegios de paga, porque no son gratis, sino que tienes que pagar para que tu hijo asista. Y los colegios públicos son los colegios del Estado. Y obviamente hay una brecha, ¿no?, en cuanto a la calidad de la educación, por lo menos en mi país, entre un colegio público y privado. Eso en mi época escolar era peor, ¿sí? En los años 80 en el Perú, bueno, el Perú era otro país y había una brecha socioeconómica también, no solamente en el nivel de educación, sino socioeconómica en general, donde muchos niños del colegio donde me tocó asistir eran niños de estratos muy pobres del Perú, de Lima, muy, muy pobres. Y yo me daba cuenta que estos chicos tenían algún problema, no era un profesional, yo era un niño también, pero sí me daba cuenta que había un problema con estos chicos, ¿no? Porque escuchaban las mismas clases que yo, en el mismo salón que yo, con los mismos profesores, ¿sí? Pero sin embargo no retenían y no aprendían. Estaban simplemente mirando la pizarra enfrente o mirando al profesor, oyendo, pero no escuchando, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Escuchando, pero no oyendo, porque oír
es escuchar más, aprender. Escuchar más, aprender. ¿Sí? Escuchar más, entender, perdón. Escuchar más, entender, eso es oír. ¿Sí? Entonces estos chicos no tenían esa capacidad de atención y de retención, de memoria, porque cuando tú tienes buena memoria, escuchas una clase, tomas notas, repasas tus notas y cuando das un examen, pues eso vuelve como una grabación, ¿no? Recordar, ¿no? Hay una palabra que es recordar, que es en el idioma inglés, record es grabar, ¿no? Recordar, ¿no? Viene de sacar a la luz aquello que tienes grabado en la mente. Pero cuando no te acompaña la nutrición, desafortunadamente tu concentración y tu capacidad de retención, o sea, la capacidad de captar, de fijar los conocimientos que un profesor te imparte, prácticamente se anulan. Y allí el hierro juega un rol fundamental. Es importante la provisión de hierro desde el nacimiento. Se dice que las deficiencias de hierro en los 6 primeros meses de vida es tan importante que si hay un déficit de hierro en esos primeros 6 meses, ese déficit se va a traducir en un funcionamiento cerebral que ya no es limitado y que ya no es reversible. O sea, el daño que le proporciona, que le causas al cerebro por la deficiencia de hierro en los 6 primeros meses, ya no se recupera. Por lo tanto, la nutrición del recién nacido es fundamental. E igualmente, más adelante, ya cuando el niño va creciendo, necesita el hierro y estos otros minerales que te repito, el magnesio, el fósforo, el zinc y el magnesio, ¿sí? Los necesita para mantener la lucidez a lo largo del día. Y es más, la deficiencia del hierro no solamente influye en el desenvolvimiento intelectual del niño, sino incluso en su desarrollo psicomotor. Aquí en el Perú teníamos un curso, no sé si ahora todavía está, que se llamaba educación física, ¿no? Ahora después le llamaban educación psicomotriz, qué sé yo, pero era donde hacías deporte, te movías, y realmente yo veía chicos que tenían problemas hasta para patear una pelota, hasta para saltar, no tenían coordinación. Y eso, según la literatura, está influenciado también por la deficiencia del hierro. Entonces, para el desarrollo intelectual, para el desarrollo psicomotriz, el hierro resulta siendo muy importante. Y yo recuerdo las caritas de mis compañeros de colegio y me doy cuenta, ahora que los veo, sí, pues, muchos tenían síntomas patentes de ser anémicos. Anémicos quiere decir deficiencia crónica de hierro. Y eso pasaba, y eso me explicaba por qué más de la mitad del salón, ¿no? De los alumnos del salón donde yo estudiaba, tenían bajas calificaciones. No era un problema genético, no era un problema de, como decimos en el Perú, de vagancia, no, era un tema de nutrición, un tema de nutrición. Entonces, tú no puedes mandar a tu hijo a la escuela, a la universidad o al instituto sin haber desayunado y sin haber desayunado apropiadamente. Loida, te saludo, desde España se comunicó Loida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Entonces, las 5 comidas a tu hijo, por ejemplo, se va a la escuela, claro, no va a comer en casa, pero tiene que tener una lonchera adecuada, donde también haya alimentos o nutrientes constructores, proteínas, etcétera, pero tiene que haber también alimentos energéticos, porque ese niño que está en la escuela, sin exagerar obviamente, pero ese niño que va a la escuela necesita sí o sí mantener un nivel de energía adecuado, porque ya te vuelvo a explicar que el cerebro necesita una provisión de glucosa. Hay mucha información, ¿no? Tú puedes poner en un buscador, en Google, loncheras saludables y te van a salir una serie de combinaciones de qué darle a tu hijo y qué evitar. ¿Qué debes evitar? Y hoy en día en muchos países esta es una práctica común, que no se permite que los chicos en su lonchera lleven snacks, ¿sí? Bocaditos, snacks, tipo papitas, o dulces, gomitas, galletas dulces, me refiero, etcétera, porque eso no les aporta nutrición, eso es solamente combinaciones en general de azúcar refinado con grasa, que más bien resulta pernicioso y les puede provocar el aumento de peso y el aumento de la glucosa en sangre. Siempre un estudiante, sobre todo un estudiante
de estudios superiores, debe procurar consumir carbohidratos, pero carbohidratos de bajo índice glicémico. Eso, bajo índice glicémico, que son los que liberan glucosa al sistema, a la sangre, de manera paulatina a lo largo del día y no producen estos picos que te mencionaba, ¿no? De glucosa, que después caen de manera muy rápida también. Porque estos picos de glucosa que se producen desencadenan dos cosas importantes, ¿no? Uno es que te predisponen, esos picos predisponen a la diabetes, ¿sí? Porque alteran el metabolismo de la insulina, uno. Y en segundo lugar, estos picos también explican en muchas personas la aparición de las migrañas. Se dice que la migraña, para muchos autores muy serios, es consecuencia de los picos y caídas de glucosa. O sea, como mucho, abundantemente, mucha pasta, mucho arroz, qué sé yo, mucho fideo, como mucho, sube la glucosa y después me quedo sin comer 4, 5, 6 horas, baja la glucosa. Me dio hambre, vuelvo a comer abundantemente, sube la glucosa y nuevamente baja la glucosa. Justamente este principio de tener varias comidas a lo largo del día responde a mantener una glicemia saludable, una glicemia estable a lo largo del día, donde no me sobre, pero tampoco me falte, ¿sí? De hecho, yo ya tengo aquí mi snack del día preparado. Ya les dije que necesito nutrición, estoy preparando por una carrera, necesito mejorar el perfil proteico de mi dieta ahora más que nunca. Bien, entonces, importante estos mandamientos, ¿no? Que te había mencionado. Importante para el escolar, entonces, no salir de casa sin desayunar. Hay personas que dicen que no desayunan porque se hacen tarde. Eso es un mito. No te haces tarde, te levantas tarde, ¿sí? Entonces, los niños tienen que levantarse en un horario adecuado que les permita desayunar y desayunar con tranquilidad. Disfrutar el desayuno, ¿sí? Y es más, en muchos hogares el desayuno es la única comida que la familia comparte a lo largo del día. Entonces, qué mejor ocasión para sentarse todos juntos a la mesa en un horario regular a tomar el desayuno y tomarlo con calma. Hay niños que a veces me dicen que toman el desayuno parados, toman el jugo parados porque ya llega la movilidad, o papá ya está sacando el auto de la cochera para llevarlo. No, qué cruel. Sentarse y desayunar con tranquilidad y tomar las previsiones de horario para que eso tenga un horario adecuado, un horario establecido, una duración establecida también. Entonces, esto del desayuno nunca, o sea, es criminal mandar a tu hijo a la escuela sin desayunar. Hay gente que manda a los hijos, por ejemplo, a desayunar en la movilidad, en el auto, en la camioneta que lo lleva. No, el niño tiene que desayunar en casa. Eso no es una manera adecuada de desayunar. Y debe de llevar su lonchera para tener una segunda comida del día, ¿sí? En la escuela, y luego a la hora de almuerzo tener una tercera comida, ¿no? Le faltarían una merienda a media tarde y una cena adecuada. Esto también te va a llevar a algo. ¿Te va a llevar a qué? Te va a llevar a tener raciones más pequeñas, ¿no? Eso es lo que nos dice la nutrición hoy día. Más raciones, pero raciones más pequeñas de comida a lo largo del día. Importante también el consumo de fruta. Tenemos que hacer que nuestros hijos retomen o adopten en muchos casos esta sana costumbre de consumir fruta a lo largo del día, porque les aporta dos cosas muy importantes. Lo primero que les aporta, ¿qué cosa es? Vitaminas y minerales. Vitaminas y minerales, donde las vitaminas del complejo B son trascendentales también para el correcto funcionamiento cerebral. Entonces, mira, tenemos el hierro, tenemos minerales como el magnesio, fósforo, el magnesio, fósforo y el zinc, que son muy importantes, y tenemos este elemento tan importante que son las vitaminas, sobre todo las del complejo B, que junto con la vitamina E también son trascendentales para el buen funcionamiento cerebral, concentración y memoria, que es lo que queremos en estos chicos. Otro elemento importante, esto ya va dirigido al segmento de los estudiantes superiores, ¿sí? De estudios superiores. Moderar el consumo de cafeína, ¿sí? Porque el exceso en el consumo de cafeína altera el mecanismo del sueño, ¿sí? ¿A qué llamamos exagerar el consumo de cafeína?
El consumo de acuerdo al contenido de cafeína de una taza de café, no resulta siendo recomendable tomar más de 2 o máximo 3 tazas de café al día. Eso es lo máximo que debería tomar un adulto, porque pasando ese umbral ya comenzamos a consumir un exceso de cafeína que nos puede alterar los mecanismos del sueño. Entonces, moderar el consumo de café. Y si bien es cierto, la cafeína que es natural, ¿sí? Y la del café, pues obviamente hay personas que preparan un café y se toman un café pasadito que es muy rico y es natural. Sin embargo, hay una característica que debes conocer con respecto a la cafeína, con respecto a la teína. Y yo sé que o sea, se ha escrito mucho con respecto a la cafeína y la teína, que son lo mismo, que no son lo mismo. En realidad, la cafeína y la teína son la misma molécula, efectivamente, pero lo que se llama en química son isómeros. O sea, es como como cuando te miras en un espejo. Por ejemplo, yo levanto acá mi mano derecha, pero en la pantalla la veo al otro lado. Por eso me ves que acá rato cuando hago una curva comienzo a modelar el viaje del dedo, ¿no? Por un lado para otro, para que lo veas adecuadamente. Pero bueno, isómeros, ¿qué quiere decir? Lo mismo, ¿no? Que el carbono que la cafeína lo tiene a la derecha, la teína lo tiene a la izquierda, y eso es una pequeña gran diferencia, porque eso define también su funcionamiento, ¿no? Su efecto fisiológico. Se dice que la cafeína tiene un efecto inmediato, ¿no? Muy importante. Tú estás bajoneado, estás con sueño, tomas un cafecito cargado y automáticamente te llenas de energía. Pero ese nivel de energía, en el lapso máximo de 1 hora, cae. Mientras que la teína no produce un aumento tan dramático de la energía. Pero ese nivel de energía, sin ser tan dramático, se mantiene a lo largo del día. Por eso es cuando te tomas un Vita, como lo que acabo de hacer, ¿sí? Tienes un rendimiento parejo por horas y horas y horas, ¿sí? Porque la teína, entre otros energizantes, producen ese efecto de mayor duración. No tan dramático, no es un pico de energía, pero sí produce un efecto a lo largo del tiempo. Esa es la diferencia. Entonces, cuando consumes mucha cafeína, esta cafeína sí puede más bien alterar los mecanismos del sueño, y el sueño es parte importante. Ya vamos a hablar del sueño, si el tiempo lo permite. Vamos a hablar de cuántas horas debe dormir un niño. Entonces, no exagerar con el consumo de cafeína. Yo recuerdo, porque yo también fui universitario en algún momento, y recuerdo pues las clásicas reuniones de estudios, ¿no? Particularmente yo me di cuenta en un momento de mi carrera de que no era tal, ¿no? Que para estudiar bien no necesitas estar acompañado, y menos de mucha gente, en mi caso. Más parecían reuniones sociales. Y además, mucha gente venía con la botella de café, o venían con un montón de bocaditos, que en realidad era como lo contaba una amiga, era un festival de carbohidratos, ¿sí? Mucho azúcar, mucho café, lo que a la larga era dañino. Porque después, ¿cuál era el efecto del exceso de cafeína? Que no dormíamos bien, ¿sí? Y íbamos a dar el examen, pues evidentemente sin haber dormido, y eso era fatal. Me pasó un par de veces, lo aprendí de la manera dura, por eso te lo comparto. Me pasó un par de veces que llegué al examen sin dormir, con tanta cafeína y tanta azúcar, no pude dormir, y al momento del examen la mente se me ponía en blanco. Así que tuve que cambiar de técnica de estudio. No exageres, por lo tanto, con la cafeína, ¿sí? ¿Qué otro elemento es importante, no? A ver, las carnes. Las carnes son una fuente de proteína de alto valor biológico, ¿sí? Fuente de alto valor biológico, de proteína de alto valor biológico. Son además fuente de zinc, sí, las carnes. Si hay alguna persona vegana, vegetariana que me esté escuchando, me disculpa, pero tengo que hablar a un público en general. Son buena fuente. Sin embargo, las carnes en general tienen 2 problemas. El primero, la grasa, ¿sí? Que viene con la carne sí o sí. Y en segundo lugar, que es una proteína de difícil digestión, ¿sí? Que desgasta el organismo y gasta mucha energía
para ser metabolizado y el metabolismo dura muchas horas. Por lo tanto, cuando yo estoy en una época de exámenes, no puedo exagerar en el consumo de carnes, ¿sí? Porque esa dificultad para metabolizarla, ¿sí? Va a ir en desmedro de mi fisiología. Y yo necesito tener mi fisiología al tope. Entonces, no exagerar con las carnes, ¿sí? Otro tip muy importante es el mantenerse hidratado. Esto ya va para todos, estudiantes o no. Ya sabes, por lo menos 8 vasos o más al día. Bueno, yo veo, sí, cuando visito alguna universidad por algún asunto, veo que hoy los jóvenes, sobre todo, han adoptado la sana costumbre de siempre tener una botella de agua con ellos, ¿no? Puede ser una botella de agua que has comprado, un agua comercial, o puedes tener un toma todo, ¿sí? Un toma todo con tu agua. Y si es con producto, por supuesto, mucho mejor, ¿no? Pero es hidratarse permanentemente. Disculpen, pero necesito proteína. Uh-huh. Uh-huh. Bien. Y otro tip muy importante para los estudiantes es evitar la comida chatarra. Ya están apareciendo algunos estudios que establecen un fuerte link entre el consumo, escuchen bien, entre el consumo de comida chatarra y las malas calificaciones. Te lo repito, estudios vienen demostrando una relación entre el excesivo consumo de comida chatarra y el bajo rendimiento académico. Claro, porque este tipo de comidas saturadas en grasa y en azúcares refinados merman tu fisiología y no te permiten alcanzar un máximo rendimiento intelectual. Los jóvenes, sí, muchos jóvenes, no todos, pero muchos jóvenes optan, ¿no? Porque, claro, te ponen por ahí el gancho de que el combo para 2, el combo para 3, entonces entre 3 chicos, como es algo accesible, económico, van a una tienda de comida chatarra y comen comida chatarra, almuerzan comida chatarra, cenan comida chatarra y luego se ven que cómo suben de peso y sobre todo cómo no alcanzan las calificaciones que necesitan. Entonces, escúchame bien, esto es muy importante, debes evitar el exceso de comida chatarra en los más pequeños como en los estudiantes más grandes, ¿sí? Para los más grandes, bueno, esto y es para todos, ¿no? Para los niños no, pero para los todos adultos, sobre todo si están en etapa o en etapa de su vida de estudiantes, evitar el cigarrillo y el alcohol, ¿sí? El alcohol tiene efectos psicotrópicos, no es un agente depresivo, además de que el exceso de alcohol destruye las neuronas, las destruye. Entonces, no puedes exagerar en el consumo de alcohol. Evítalo y sobre todo para mantener máxima lucidez en tu etapa de exámenes, evítalos. Evita el cigarrillo, evita el alcohol, más bien haz ejercicio. ¿Para qué? El secreto del ejercicio con la nutrición entre... ¿Sí? ¿Qué tal? Bien, la sangre es la gran carretera que tiene el organismo para distribuir la nutrición en el cuerpo. Cuando tú haces ejercicio, ¿qué haces con el sistema cardiovascular? Lo activas la circulación. Entonces la nutrición se hace más eficiente porque todas las células de tu cuerpo, incluyendo las neuronas cerebrales, reciben la irrigación y por tanto la nutrición que necesitan. Ese es uno de los fuertes links entre el ejercicio y la buena nutrición, ¿sí? El ejercicio no solamente es para bajar de peso, ojo, claro que es para bajar de peso, pero mejora la nutrición en general de todo tu sistema porque esta irrigación sanguínea se optimiza. Los nutrientes viajan mejor, viajan más rápido, ¿sí? Cuando tu sistema circulatorio está perfectamente activado. Así que, bueno, esto es importante de mencionar también, si bien es cierto, te había mencionado algunos elementos importantes del fósforo, el magnesio, el potasio y el zinc,
el zinc cobra mucha trascendencia en la nutrición de un estudiante. Aquí en el Perú, ustedes saben que tenemos una costa, ¿sí?, bastante extensa, son más de 2.000 kilómetros de costa. Hay muchas ciudades importantes a lo largo de la costa del Perú, ¿no? Está, que yo recuerdo ahora, está Piura, está Trujillo, está Chimbote, bueno, Lima, Ica, Chincha, Hilo, Moquegua, Tacna, saludos a todos ellos. Bien, en los años 80, me parece, se publicó un estudio que hacía relación entre el buen rendimiento de las matemáticas, hecho en el Perú, por supuesto, ¿no? El buen rendimiento en matemáticas de los niños que vivían en las zonas costeras. ¿Qué compartían en común estos chicos? El consumo de pescado. Y se decía que este pescado, el aporte de zinc, era importante para un buen desarrollo intelectual que les permitía, entre otras cosas, ser buenos alumnos en esta materia para muchos tan difícil llamada matemáticas. Entonces, eso te dice una vez más que una adecuada nutrición es importante para el buen rendimiento intelectual de los escolares o estudiantes superiores. Y en general se reconoce a los alimentos marinos como buena fuente de zinc, no solamente el pescado. Están las ostras o las conchas, no sé, en tu país, ¿no? Yo sé que en Chile, por ejemplo, le llaman, hay un tipo de marisco que le llaman los locos, ¿sí? Los locos. Los he comido en Valparaíso, donde se come extraordinariamente mariscos. Saludos a mis amigos de Chile. Bueno, la comida del mar. Ahora, esto que te lleve a pensar que es bueno entonces modelar a los chicos hacia el consumo de todo tipo de alimentos, porque el problema muchas veces con las comidas de origen marino es que los niños no las aceptan, no les gusta el pescado, no les gustan los mariscos, y eso se modela, ¿sí? Y estos alimentos tienen este aporte importante del zinc y también del fósforo, que son elementos nutracéuticos, son elementos ortomoleculares para el buen funcionamiento de tu cerebro, ¿sí? Entonces, ¿dónde más está el zinc? En el germen de trigo, por ejemplo, también se encuentra en cantidades importantes y también se encuentra en los cereales. De hecho, el cereal, pero ojo, el cereal saludable, no ese cereal con alta concentración de azúcar que te venden muchas veces en los supermercados, ¿no? Que es azúcar disfrazada de cereal. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque el azúcar es más barata que el cereal, entonces ponen una pequeña proporción de cereal con una alta cantidad de azúcar, eso logra fidelizar al niño porque al niño le gusta lo dulce y además es muy barato, muy asequible. Un cereal en el supermercado muy barato, desconfía y lee la etiqueta nutricional. Para eso está el curso de nutrición inteligente. Lee la etiqueta nutricional y fíjate en el aporte de azúcar respecto al contenido de fibra y al contenido de cereal. En muchos casos te vas a llevar una sorpresa porque vas a ver que ese cereal que a tu hijo tanto le gusta en realidad es más azúcar que cereal. Pero los cereales de por sí son también buena fuente de zinc. Y hay dos leguminosas importantes para la nutrición, entre otras cosas por su aporte de minerales, que son los frijoles y las lentejas. Esas legumbres, esas menestras, deberían estar también en la alimentación del escolar al menos una vez cada 15 días. Pescado una vez por semana. Carnes tal vez una vez por semana también. El huevo también, la yema del huevo es una buena fuente de zinc. Deja por un lado las restricciones que muchos adultos tienen con respecto a la yema del huevo. Estamos hablando de un niño en etapa escolar con mucha actividad física y que necesita esa nutrición que el huevo le proporciona. El huevo tiene una proteína de excelente calidad y que además en la yema le aporta minerales como el zinc, que son trascendentales para el buen rendimiento cerebral. Entonces ya vamos viendo, ¿no?, que en el desayuno de un niño, por ejemplo, debería tener queso, que también es buena fuente de zinc, ¿sí? Huevo, que también es, ojo que el queso es fuente de proteína y también de minerales como el zinc.
pero el huevo proporciona también, un huevo entero proporciona 7 gramos de proteína. Si le sacas la yema, solamente 4 gramos de proteína. Pero en la yema hay varios nutrientes, vitaminas y sobre todo el zinc, que son importantes para la nutrición cerebral del niño. Entonces, con estos tips que te estoy dando, tú puedes ir modelando la nutrición del niño, porque muchas veces el niño llega a casa y lo que le damos es, no sé, papitas fritas con arroz y por ahí un empanizado tipo nugget para que coma porque es lo único que tolera. O le damos puré de papas porque ya se cansó de la del puré de la papa frita y le cambiamos la versión por puré de papa. No son malos alimentos, pero no son alimentos que potencien el rendimiento intelectual de un estudiante. El estudiante necesita menestras, te las vuelvo a repetir, frijoles, arvejas secas. Necesita variedad de carnes, el pescado y otros alimentos marinos en la medida de lo posible. Necesita también frutas y verduras importantes para su crecimiento, importantes por la micronutrición que este niño necesita. Y obviamente vamos a encontrar en nuestros productos mucha ayuda. Porque, por ejemplo, un batido como Bioprotec, como refuerzo del desayuno, tanto el Bioprotec como el Biopro Exactive son ricos en estos minerales, ¿no? Zinc, magnesio, hierro, fósforo, vienen en estos minerales. Puedes leerlo en la etiqueta nutricional de los productos. El zinc, que es tan importante, está en ambos batidos. Y lo puede consumir como refuerzo del desayuno. Es más, un niño, y esta es una pregunta muy frecuente, si un niño va a consumir un Bioprotec en el desayuno, ya no necesita la leche. Porque en el Bioprotec o en el Biopro Exactive hay más nutrición y hay más proteína y proteína de mayor valor biológico que la que se encuentra en la leche comercial. Entonces, una buena alternativa es hacer este switch de la leche por un batido nutricional. Hay más nutrición en el batido que en la leche que consigues en el supermercado. Y asumamos de que ese niño ya consumió el Vitaenergía al despertar por la mañana. El Vitaenergía Chicha tiene 6 minerales importantes, donde está el hierro, donde está el magnesio, donde está el zinc, ¿sí? Y entre otros. Entonces, esta complementación se hace muy necesaria, muy importante, para que tu hijo pues tenga no solamente el desarrollo intelectual que tú quieres, sino también proteína de alto valor biológico que refuerza su crecimiento. Un niño pequeño se encuentra en plena etapa de crecimiento, no es un crecimiento explosivo como el del adolescente, pero también necesita reforzar su nutrición para que su desarrollo se dé de manera óptima. Y en el adolescente, pues ni hablar, ahí sí vamos a encontrar un crecimiento explosivo. O sea, es ese chico, es ese sobrino que no lo ves 2 meses, no lo ves 1 mes y cuando lo vuelves a ver ha crecido. A eso me refiero a un crecimiento explosivo, ¿no? Ha crecido de manera sensible. Y además, otra cosa importante es que a diferencia del niño pequeño, del escolar pequeño, el joven universitario o el joven de un instituto superior tiene más actividad física y en general practica más deporte que el más pequeño. Entonces, el adolescente, el joven estudiante, necesita también reforzar su alimentación más que el pequeño tal vez, porque sus demandas energéticas incluso son mayores. El joven estudiante se desplaza más, gasta más energía, hace más ejercicio, asumiendo que no se trata de un joven sedentario, por supuesto. Entonces, tienes aquí excelentes alternativas, te he mencionado 2, los batidos Bioprotec o Biopro Exactive, y el Vita Chicha, con toda la micronutrición, también vitamina B, vitamina B9, B12, en realidad, el Vita Chicha tiene 6 vitaminas del complejo B, B1, B2, B3, B6, B9, B12, y esas vitaminas son muy importantes porque lo van a acompañar a lo largo del día y van a optimizar sus funciones cerebrales. Otro elemento muy importante, y con esto vamos llegando al final de nuestra presentación, 2 elementos muy importantes, el DHA y el ARA, que bueno, también se encuentran en los batidos, ¿no? Bioprotec y Biopro Exactive. Pero la fuente natural a la que tú puedes acceder en la dieta diaria se encuentran los pescados de grasa oscura, ¿sí? Los pescados de grasa oscura, esa grasa oscura te revela de que ese pescado es rico en DHA y ARA, en general en aceites omega. Entonces, si le vas a dar a tu hijo pescado, prefiere los pescados, ¿sí?, con grasa oscura
porque eso les otorga mayor nutrición a nivel cerebral. El pescado, fuente de proteína, fuente de zinc, fuente de DHA y ARA. Como también el aceite de sacha inchi o el aceite de oliva nos lo podrían proporcionar. Y en segundo lugar está el tema del sueño. Y yo ya te he contado la mala experiencia que tuve al principio de mi carrera cuando, entre comillas, estudiaba mucho y dormía poco. En general, yo creé mi propio sistema de estudio, que creo que lo voy a patentar algún día, no, mentira, pero era lo más lógico y lo que te manda el sentido común. Ese sistema de clase escuchada, clase repasada. Iba a la universidad, escuchaba mis clases y llegaba a casa todos los días y dedicaba 2 horas de la noche a repasar las lecciones del día, a fijar el conocimiento, ¿sí? Entonces, de esa manera, no necesitaba amanecerme para dar un examen. Por el contrario, me acostaba temprano y descansaba bien. Un universitario no debería dormir menos de 6 a 8 horas por día. Un universitario. 6 a 8 horas por día. Mínimo 6 horas de sueño. Entonces, tú, universitario, estudiante que me estás escuchando, toma en cuenta este consejo que te doy de primera mano. Eso de amanecerme para estudiar es un mal negocio, ¿sí? Porque vas a amanecerte para estudiar y de repente vas a aprobar, no vas a salir bien porque estabas fresco, entre comillas. Pero habían personas que incluso en mi época, espero que ahora no sea así, tomaban pastillas para no dormir, iban a la farmacia y pedían alguna pastilla para no dormir. Y, digamos, si para un curso tenían que estudiar 4 horas de amanecida, en el siguiente ciclo tenían que estudiar 6 u 8 horas. Con eso te quiero decir que estos elementos, el no dormir y al acompañarlo con pastillas de farmacia para no dormir, dañan tus funciones cerebrales, merman el rendimiento cerebral, de manera que a medida que pasa el tiempo necesitas más horas para fijar los mismos conceptos. Entonces, no hagas esa locura, adopta la sana costumbre de estudiar permanentemente, ¿sí? Fijar los estudios con tiempo. A veces yo antes de un examen simplemente hojeaba el cuaderno, me fijaba algunas cosas, remarcaba otras y llegaba listo para el examen, ¿sí? Ese consejo te doy de primera mano. Y un escolar, ¿sí? Estamos hablando de un chico hasta los 14, 15 años, un escolar no debería dormir menos de 8 a 10 horas al día. Te cuento esto ¿por qué? Porque tú, estudiante universitario, o tú que eres papá de un escolar, tienes que tomar en cuenta que ese niño tiene que desayunar. Entonces, si tú quieres que tu hijo desayune de manera correcta, sentado en una mesa, acompañado de papá y mamá, en fin, y ese desayuno es a las 6 de la mañana, digamos, para que tenga un tiempo razonable para llegar a la escuela, ese escolar debería tener por lo menos 8 horas de sueño. Estamos hablando que ese niño, como máximo, debería estar acostándose a las 10 de la noche o antes, para que tenga un descanso adecuado, ¿sí? Para que no haya eso de, no tengo tiempo, me levanto con las justas. No, tu hora de levantarte es 6 de la mañana, pero si quieres dormir 8 horas, pues obviamente tienes que acostarte a las 9, 10 de la noche. Sí, esa es la manera, digamos, consistente, coherente, lógica y saludable de mantener un buen ritmo como estudiante. Entonces, ya estamos llegando al final de la transmisión. Espero haberte despejado muchas dudas. Algo muy importante que mencionar, que hay con el uso de no estrés off en algunos países y on. Esa es una pregunta recurrente y te la voy a responder antes de terminar la transmisión. Escúchenme con atención. Los productos Fusion son productos naturales recomendables para personas de salud promedio. Los niños son un estado, así como las embarazadas y las gestantes, son un estado especial, ¿no? Es lo que le llaman en ciencia un estado carencial, un estado de cuidado. Entonces, a los niños, gestantes, lactantes, no les podemos recomendar cualquier producto sin autorización de su pediatra o de su médico. Sin embargo, hay una zona de recomendación que son los productos
digamos, más inocuos de la línea. Todos los productos son inocuos, pero estos productos que te voy a mencionar son los más inocuos, que son proteínas como Bioprotec o BioProEx Active, VitaChicha y Floralid. Son productos totalmente inocuos que son totalmente compatibles para ser consumidos por el niño, por la gestante y por la lactante. Otros productos no. Y otra cosa importante es que para la OMS se habla de niños hasta los 12 años. De ahí se habla de prepuber, puber, ¿no? Etcétera. Pero aquí en Fusion nosotros definimos niño, entre comillas, hasta los 15 años. ¿Qué te quiero decir con eso? Que a partir de los 15 años tú puedes recomendar cualquier producto a partir de los 15 años, salvo mejor opinión del médico o con una condición excepcional. A partir de los 15 años ya ese chico, ese estudiante, puede consumir Nuestrés, puede consumir ON, puede consumir los cafés de la línea, en fin, porque generalmente a esa edad ya el niño consume alimentos ad libitum, o el joven, digo bien, ¿no? El joven ya consume alimentos ad libitum, ya puede consumir cualquier producto. Antes de los 15 años, solamente recomendamos Bioprotec o BioProEx Active, VitaChicha y Floralid. Porque esos productos resumen toda la nutrición, como te lo he demostrado a lo largo de la última hora, toda la nutrición que el niño necesita, proteínas, vitaminas como el complejo B, minerales como el zinc, todo eso ya está ahí. El niño hasta los 15 años no necesita más. A partir de los 15 años sus necesidades van a variar, ya tengo la etapa de la vida. Por lo tanto, allí sí es compatible el consumo de, si tú quieres, Vita Extra, ON, Vita con ON combinados, en fin, ya esa fisiología y esas necesidades han hecho un cambio drástico. Pero antes de los 15 años, si tú quieres que el niño, digamos, tenga un desempeño adecuado, pues obviamente el VitaChicha, por ejemplo, es una buena fuente de micronutrición. Ahora, esto también es muy recurrente, ¿no? Hay papás que dicen, yo no le doy a mi hijo el VitaChicha porque es hiperactivo. En realidad también hay que tener mucho cuidado con esto de hiperactivo, ¿ah? Un niño juguetón no necesariamente es hiperactivo. Es otro tema que ampliaremos en otro momento. Porque lo normal del niño es jugar todo el día, eso es lo normal. Más bien cuando tu hijo no juegue, esté sentado, preocúpate. Entonces, y mucha gente tiene el temor, te decía, de que a un niño juguetón le dan el Vitamin G y dice, no, entonces no va a dormir, va a hacer destrozos. Mira, hay dos elementos muy importantes en VitaChicha, que son el magnesio y el calcio. Son importantes para el equilibrio de tu sistema nervioso, del adulto y también del niño. Entonces, lo que esperaríamos de un niño que consume Vita Energía Chicha sería, bueno, que esté súper mineralizado, vitaminizado, antioxidado, porque hay también antioxidantes frutales en el producto, pero también una estabilización de su sistema nervioso, porque ya te vuelvo a repetir que el magnesio y el calcio tienen esta noble labor de estabilizar los procesos nerviosos, son reguladores del funcionamiento del sistema nervioso. Bueno, mira, la charla nos ha quedado corta realmente, el tiempo es bastante cruel, pero ya te dije que estamos en proyectos de ampliar el programa a al menos unos 30 minutos para poder, yo siempre hago un briefing de todo lo que les quiero comentar y realmente se me queda el 30% por revisar, pero será motivo para tener un nuevo programa sobre el tema. No me quiero despedir sin antes invitarlos nuevamente al curso básico de nutrición inteligente que está haciendo la diferencia. Los comentarios que estoy recibiendo, de verdad, les agradezco a todos, son maravillosos. Vengo recibiendo las felicitaciones de la empresa por el diseño del curso y por el contenido del curso. Gracias a todos. Inscríbanse en Alumbra también, por supuesto. Ahí nos vamos a ver todos. Espero poder abrazarlos y tomarme muchas fotos como les gusta con todos ustedes. Y repetirle, ¿no? For all the entrepreneurs from the United States and all the countries that do not speak Spanish, next meeting we'll have here on Wednesday, May 3, we'll have this meeting spoken in English. So if you know somebody at the United States, England, or other country that does not speak Spanish, you can invite them to join this transmission
next Wednesday at 10 a.m. from Lima. Okay? I hope my English is good enough to make you understand all the magic behind our products. So you are kindly invited to this meeting next week. Y si tú no hablas inglés, solo hablas español, de repente puedes practicar un poco el inglés, ¿no? Ir preparando tus presentaciones para cuando vayas a Europa, Inglaterra, otros países. Y si hablas inglés y español, bueno, voy a hablar de manera sencilla, no me queda de otra, y vas a poder también seguir el programa, ¿ok? Bueno, Roxana Wilson, ¿cómo estás, Roxana Wilson? ¿Sí? Carla Milagros Rugel, Juan Umpire, Emperatriz Mercedes Sánchez Vilches. Bueno, les agradezco mucho el haber compartido este espacio. Los espero la próxima semana, amigos Fusion Runners. Sigan entrenando. Espero visitarlos, a mis amigos de acá del Pentagonito. Poder visitarlos, ando con unos horarios bien cruzados, pero espero por lo menos pasar un día y saludarlos, ¿sí? Muchas gracias a todos. Y bueno, será hasta el próximo día miércoles, ¿sí? Gracias nuevamente. Hasta la vista.